pestaña del primer módulo. Este primer módulo tiene que ver con un inicio que está centrado en lo que es el enfoque ambiental, la terminología de la gestión de riesgos y aspectos importantes de la gestión de riesgos. Aquí tenemos un gráfico inicial. El objetivo que conocer las bases teóricas a tener en cuenta en el proceso de gestión de riesgo. Tenemos 1, 2, 3, 5 bloques. El primer bloque, que tiene que ver con el enfoque ambiental, empieza con un videíto sobre la experiencia de una escuela con respecto al enfoque ambiental de una institución educativa de Pichanaki, para que el docente se familiarice con las características y con las estrategias a tener en cuenta para aplicar el enfoque ambiental en nuestras casas de estudios. Ahí lo tenemos, institución educativa con enfoque ambiental. Entonces este va a permitir como una pequeña motivación para el docente o usuario que participe en este curso virtual. Luego tenemos unas vistas que ya va a permitir un poco establecer los conocimientos que se pretenden lograr con este módulo y que se van a evaluar también, con una diapositiva para que el docente lo lea y esté al tanto de las características de esta primera parte, que es el enfoque ambiental, y luego viene una evaluación de la lectura que tiene, la lectura obligatoria sobre los componentes del enfoque ambiental y la revisión del video. Es una evaluación que tiene 5 preguntas y todas las preguntas están relacionadas con lo que es los componentes del enfoque ambiental. Un punto de partida para lo que es la gestión de riesgo. El segundo bloque está constituido por el marco normativo de la gestión de riesgo en sí, en la ley 29664, ley de SINAGER. Igual empezamos con un videíto, una conferencia del señor César Vidal, que nos pone un poco al tanto sobre lo que es la ley de SINAGER. A través del programa. Está colgado por supuesto en la plataforma de YouTube. Luego tenemos el documento de lo que es la ley de SINAGER, para que el usuario o el docente participante le dé una revisada y se ponga al tanto de todo lo requerido en esta ley o lo planteado en esta ley y que tiene que cumplirse en las instituciones educativas o en cualquier institución pública o privada. Luego tenemos otro cuestionario también que tiene que ver con el material colgado, una evaluación que consta de 5 preguntas sobre los contenidos de la ley de SINAGER, para que el docente se autoevalúe. Luego tenemos el siguiente bloque, que está orientado hacia lo que es los enfoques de gestión de riesgos. Y aquí tenemos un videito que un poco pone énfasis en lo que es el enfoque de género. Muy interesante. Se ha propuesto, pensado en generar la reflexión sobre la importancia de los enfoques en gestión de riesgo a la hora de elaborar o abordar este tema en nuestras casas de estudios. Luego tenemos unas vistas que nos va a permitir un poco consolidar las características de cada enfoque: el enfoque de Cuenca, el enfoque de Derecho, el enfoque intercultural, de procesos, el enfoque de género, el enfoque territorial. Una vez que el docente ha visto el video y ha revisado el material, entonces tiene una primera tarea. Esta primera tarea consiste en hacer una especie de diagnóstico que consigne los principales peligros, vulnerabilidades que se presenten en su institución, para que lo presenten en un periodo determinado de tiempo. Luego tenemos lo que es en los enfoques. También tenemos un cuestionario. Este cuestionario por supuesto está orientado hacia lo que es los 5 elementos
o los 5 enfoques que se han considerado importantes dentro de la gestión de riesgo. Es un solo examen es una sola pregunta que tienes simplemente para ubicar qué enfoque corresponde al enunciado propuesto. Luego tenemos un siguiente bloque que ya empezamos a entrar a lo que es en sí la gestión de riesgos. Tenemos un primer video que es una cátedra en gestión de riesgo que está tomado de lo que es el Ministerio del Ambiente y donde nos pone al tanto un poco de los términos más importantes que se relacionan con este tipo de gestión y que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollarlo en nuestras escuelas. Es un video muy interesante. Hola, soy Eden Atalaya y vamos a presentar el tema relacionado a la gestión del riesgo de desastres. Entonces con ese videito se pretende un poco familiarizarnos con los términos que luego se van a redondear con la vista que está propuesta también, con las definiciones de los principales términos usados en la gestión de riesgo: desastre, emergencia, peligro, vulnerabilidad, riesgo, resiliencia. Importantes a la hora de desarrollar este tipo de gestión. Finalmente, lo que estaba mencionando antes, pero que correspondía al bloque de gestión de riesgo, tenemos una primera tarea que tiene que ver con la identificación de las principales vulnerabilidades y peligros que se presenten en la escuela o lugar en el cual está circunscrito mi institución. Ahí lo tenemos, la tarea que está para presentarla también. Luego tenemos el último bloque, que ya es las organizaciones en gestión de riesgo. Empezamos con un videito sobre algunas medidas a tener en cuenta. Medidas para prevenir y enfrentar un sismo. Exacto, medidas para prevenir y enfrentar un sismo. Igual tienen como objetivo motivar. Luego tenemos una presentación sobre las organizaciones que podemos constituir dentro de lo que es el proceso de gestión de riesgo, que son la Comisión de Gestión de Riesgo, con su organigrama para que los participantes sepan cómo constituirlo, sus funciones principales, y la otra organización que es el Centro de Operaciones de Emergencia. Tenemos esa primera para que más o menos sepan cómo constituirlo, cómo está estructurado esos dos tipos de organizaciones, y luego ya tenemos otras vistas más al detalle que me establecen las funciones cargo por cargo, por responsabilidad a asumir, para que el docente o el participante sepa más o menos qué es lo que tiene que hacer dentro del proceso de constitución de su comisión de gestión de riesgo y posterior centro de operaciones de emergencia. Y para esto tiene como tarea pues constituir su comisión de gestión de riesgo, aprobarla por resolución y colgarla en esta tareita, la resolución de constitución de la comisión de gestión de riesgo. Con eso terminamos este primer bloque o este primer módulo y luego pasaríamos al módulo 2.